Pues bueno, Marco, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Buenos días. Pues nada, digo, nada más me gustaría como darte la bienvenida, Marco Romero, y que igual nos platiques así rápidamente, pues quién eres, qué has hecho, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues de entrada, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que a mí me gusta mucho venir a Guadalajara y más cuando puedo aprovechar como que full time, sí, todo lo que se pueda, ¿no? Disfrutar realmente la experiencia. Entonces, pues primero, gracias. La verdad es que ha sido grato andar por aquí. Y bueno, pues para platicar un poquito de lo que hago, de entrada soy arquitecto, me dedico a la arquitectura de edificios. De edificios, sí. Sí, okay. Ayer me decían, ¿es arquitecto web? Yo no, es arquitecto de edificios. Sí, que de pronto me preguntan mucho esa parte. Obviamente ahora estoy muy enfocado en todos estos temas de blockchain. Y eso viene como consecuencia de estar en temas financieros. Así a grandes rasgos, te puedo decir que esto vino porque en algún momento yo tenía como esta idea de hacer vivienda sostenible, siempre me gustó como ese rollo. Intentamos hacer vivienda y además arquitectura, es decir, edificios que estuvieran padrísimos. Sí. Intentamos hacer un negocio en Puebla, construimos una casa para vender y toda la cosa, metiendo arquitectura. ¿Pero cuándo fue eso? Eso fue como en el 2005 más o menos. Todavía estaba en la universidad. ¿Tú estudiaste arquitectura? Sí. ¿En Ciudad de México? Sí. ¿En dónde? En la UNAM. En la UNAM. Estudié en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Allá anduvimos. Ok, va. Y desde entonces ya estabas construyendo. Sí, diseñando, ¿no? ¿O es lo mismo? ¿O es? Yo tuve como muy buena suerte porque por ahí mismo de los mismos profes, entre la huelga de la UNAM, entre muchas cosas que pasaron ahí. Es que la UNAM es la UNAM, ¿va? Sí. A ver, yo siempre les digo, cuando dicen, no, pero ¿por qué se van a huelga y todo? A ver, el riesgo de enseñar a pensar a las personas es que te van a cuestionar, a ti mismo. Sí. Pero entonces tiene es un buen síntoma, porque quiere decir, el hecho de que te estén cuestionando incluso a ti, es buen síntoma, porque quiere decir que están pensando y están formando su criterio. ¿Tú qué opinas de la UNAM? La amo. ¿La amas? Sí. O sea, ¿cómo se dice ¿Cómo se dicen los que le van al Pumas? ¿Cómo les dicen? Bueno, aquí a lo mejor cambiamos un poco. Dice, yo no soy Puma, soy universitario. O sea, eres universitario, o sea, eres totalmente UNAM. Sí, completamente. Sí. Digo, sería el equivalente a la UDG. Digo que la UDG es muy fuerte también. Digo, no es la UNAM, pero sí tiene a nivel, yo creo que después de la UNAM, pues es la UDG. Sí. A nivel nacional y Latinoamérica está cañón. Sí. De hecho, se acaba de morir Raúl Padilla. Sí, lo supe. Que pues avanzó muchas cosas y estuvo en muchos proyectos muy interesantes en Guadalajara desarrollando cosas muy interesantes. Entonces, Pero a ver, entonces UNAM, tú pro UNAM. Okay, ya. Te digo, tuve mucha suerte ahí, era muy activo aparte, era un poco ñoño también en la escuela, debo confesar, siempre he sido un poco nerd. Entonces, o sea, que estabas en las asociaciones de todo y así, ¿o qué? No. O más bien muy estudioso. Muy estudioso, muy en el rollo, o sea, ¿te gustaba? Estaba metido en la escuela. Aparte de eso, trabajaba en cosas que tenían que ver con la arquitectura y aparte de eso, todavía me metía a concursos de arquitectura. Ya. Yo aparte, ¿no? O sea, estaba full. Sí, a full. Entonces, de pronto, aparte yo me hacía una hora de mi casa a la universidad y regresaba sin ganas de hacer nada. Así que solo vivía en la universidad. Dije, no, prefiero aprovechar y llegar a dormir y no llegar a perder el tiempo de dormir a mediodía y ya mato todo el día. Dije, no, de sol a sol no hay bronca. Entonces, bueno, me meto en esto. No, y aparte Ciudad de México, pues es que es la bronca, no te permite. Es una locura. Sí. Y a final de cuentas te digo, bueno, termino trabajando en unos proyectos del aeropuerto, de ahí me asocio con estos amigos, hacemos este proyecto para no hacer... Una casa en Puebla. Una casa en Puebla. Ajá. Nos vamos a vivir incluso a Puebla, me invitan los amigos a este rollo. Ah, sí. Desastre financiero. Desastre financiero. Entonces, hazte de cuenta que le metimos 2 pesos con 50 a la casa y recuperamos unos 50. O sea, ¿neta? Así. Órale. Y es porque obviamente estábamos en el tema de la arquitectura, pero no entendíamos finanzas. Ya. Y eso era suicida prácticamente, ¿no? Sí, pues bueno, a mí se me quedó muy marcado ese tema. Y de ahí dije, pues me voy a meter a ver todo este rollo. Incluso llegué a la universidad, anduve ahí en la maestría, conforme estaba haciendo la tesis, andaba en la maestría. ¿De qué? Desarrollo inmobiliario.
Ah, ok, ya. Había una de desarrollo inmobiliario y había otra de diseño. El UNAM también. Ahí mismo en el UNAM. Órale. Pues en la mañana andaba en una cosa y en la mañana me iba a ¿Y tus profes eran de que muy buenos? Digo, había de todo, sí, ¿no? Pero sí había muy sí, buenos profes, me imagino, ¿no? Sí. La verdad es que aprendieron muchísimo de ellos y todo. Con sus limitaciones que tiene uno ahí para aprovechar de pronto a los profes. Pero la verdad es que sí, muy educativo en ese sentido y sí te transforma la visión. Después de eso seguimos como pues trabajando ahí como medio organizados y terminamos como en temas con el Infonavit, negociando créditos y viendo cosas que tenían que ver con esto, que incluso en ese momento no me parecía como que estaba muy vinculado, pero de ahí, por ejemplo, este trabajo con el Infonavit fue muy enriquecedor. O sea, pero aprendí cómo era. ¿Tú siempre fuiste como emprendedor? O sea, que siempre fuiste tu propio jefe o trabajabas en otras empresas o como... Lo iba mezclando, iba mezclando. O sea, yo siempre trabajaba en despachos, de ahí... De arquitectura. De arquitectura, trabajando, pero paralelamente nunca he dejado de hacer cosas, ¿no? O sea, siempre he tenido como esta parte de... Siempre haciendo cosas aparte. Ok. Hasta la fecha, ¿no? Me sigue gustando eso, tratar de estar activo. Entonces, de ahí me doy cuenta de que Infonavit funcionaba como una gran tandota, como un gran sistema así de ahorro colectivo y todo este rollo. Ya. Y entonces dije, wow, pero veía que había muchas ineficiencias. Y Infonavit, ok. En Infonavit, que es el organismo más importante de vivienda del país. ¿Y qué opinas de Infonavit? Es un gran instituto. Gran instituto. Sí. Okay. Me parece que a veces no está del todo bien manejado porque no es tan sencillo estar como entre los patrones, el gobierno y todo esto, porque esos intereses van cambiando y eso hace difícil la operación. Y justamente por eso dices, oye, si le quitaras todos esos elementos, si luego pasaras una cosa de estas al sector privado con las reglas como se hace en el sector, en la iniciativa privada, unas reglas muy específicas, con unos objetivos mucho más específicos que no estén variando cada sexenio y cosas así, puedes llevarlo a otro nivel, ¿no? Y una pregunta, ¿en Infonavit sí es una institución que se dé mucho a la corrupción o no? O sea, desconozco, no sé. Híjole. Creo que se da. Se da, ok. Sí, como el IMSS, como el... Ok, ya. Incluso a veces, y a veces no necesariamente es de forma como tan institucional. A veces ha sido incluso por errores o por ciertas personas. Me tocó ver un caso de un fraude que le estaban cometiendo al Infonavit. ¿Ah, sí? Sí. En Yucatán, una agencia de coches. Órale. Entonces, descubrí más o menos cómo funcionaba todo el rollo y después fui y le dije al Infonavit, oye, te están fraudeando. Te están fraudeando ahí. Le mandé nombres de la compañía y la gente que estaba ahí y la gente de Infonavit que estaba participando en eso. Órale. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Pues, si tú te dedicas a negociar créditos, ¿por qué estás metido como en estas cosas raras? Ya les expliqué, no, bueno, pues me cayó un caso, lo analicé para ver qué estaba pasando legalmente con su demanda y empecé a descubrir cosas y ya solito fue apareciendo todo esto. Y le sorprendió mucho, ¿no? Dice, oye, pues tú ese no era tu objetivo, pero bueno, pues bienvenido, ¿no? ¿Y sí quitaron a las personas? ¿O cómo? O sea, en ese caso que dices, ¿sí quitaron a los que estaban participando? No lo sé, yo hice mi parte, ahí ¿Quién está. ¿Quién sabe? Ya. Porque efectivamente esa parte no me tocaba, ¿no? Yo era más como ayudar a las personas, pero lo mismo, ¿no? Otra vez el tema financiero volvía a aparecer. En algún momento se me ocurrió hacer esto de volverlo como una iniciativa privada, porque veía que tenía muchas ventajas, pero literalmente los bancos, cuando pedí ayuda a los bancos, me dijeron, a ver, no tenemos reglas para operar una cosa como la que quieres hacer y administrativamente sería muy complejo lo que quieres hacer, así que sería costoso y no tenemos reglas, así que nada más por esas dos cosas no se puede hacer. ¿Pero qué querías hacer? Básicamente quería hacer como un modelo, lo que ahora estoy haciendo que se llama tandas de vivienda, era una idea que había surgido en 2009 que se había presentado ahí. O sea, tandas de vivienda, por así decirlo, nace en el 2009. Sí. La idea. La idea, como idea. Se platica con ellos y no es factible. Ni legal ni técnicamente es factible. ¿Y cuál era la idea? Básicamente la idea era formar fondos que pudieran desarrollar, digamos, como trabajan las organizaciones un poco, que ellos van como fondeando sus propios proyectos, pero esto era hacerlo a una escala un poco más grande, dando muchas más herramientas. O sea, como tipo ¿cómo se llaman? Las cajas populares, por así decirlo, para el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, digamos, ¿no? Era como especializarlo en este tema. A final de cuentas sí era mucho el aprendizaje del Infonavit, pero te digo, llevarlo a la iniciativa privada.
Entonces dicen, bueno, sí, nosotros hacemos esto con Infonavit, pero obviamente Infonavit paga toneladas de dinero para poder llevar esto y una infraestructura enorme. Claro. Pero legalmente no podemos hacerlo, ¿no? No se podía. Entonces dije, bueno, te estoy hablando de 2009. Sí, hace 2011. 14 años. Ajá. Para 2011 surgen las fibras. Y 2009 fue justo pues, en la crisis. Claro, veníamos saliendo de la crisis inmobiliaria. Así es, a mí se me hace increíble porque decía, esto justamente es una solución para tratar de mitigar todos estos problemas que están pasando con la crisis inmobiliaria. Y ellos decían que en realidad Infonavit no se iba a ver afectado con esto y los créditos en México no se iban a ver afectados y tenían toda la razón. Porque a final de cuentas, este sistema fue mucho más resiliente a esta crisis inmobiliaria porque el Infonavit, o sea, no pasó nada, ¿va? No, en México no pasó nada, no nos vimos tan afectados. Infonavit tiene casi el 70% de los créditos en este país. ¿70%? 70%. Pero además, esos créditos paguen o no paguen los usuarios, de todos modos tú tienes a los trabajadores metiendo dinero al fondo. Ya. Así que eso le da una resistencia terrible. Aunque las personas dejaran de pagar, no tendría tanta bronca. En Estados Unidos. O sea, cuando tú pagas, o sea, por ejemplo, si yo soy empleado y recibo nómina, en teoría, ¿el IMSS ya también cubre el Infonavit o esa parte? ¿O es correcto. No, sí. ¿El IMSS ya cubre Infonavit? Sí. Ah, ok. Es sí. que nunca he tenido tienes que pagar las dos cosas, ¿no? Pagas el seguro de tu trabajador y aparte pagas su vivienda. Estás cooperando para la vivienda de los trabajadores, no de tu trabajador en específico, pero sí de los trabajadores en general. Okay. ¿No? Y hay mucha gente que me imagino que tiene Infonavit y no sabe, o no. O ya todos saben. Yo creo que todos saben. Todos saben, pero yo creo que también todos son muy conscientes de que todos lo usan. No a todos les va a tocar vivienda. Claro. Ya. Esa es la diferencia. Va. Y por lo mismo, a final de cuentas es un gran sistema creado en una época determinada, con una tecnología determinada, con una forma de trabajar determinada, y eso hace que al día de hoy, obviamente eso está obsoleto y está muy rebasado. Pero fíjate. Pero sigue habiendo mucho Infonavit. Por supuesto, sigue siendo el rey. Infonavit sigue siendo el rey. Ok. Surgen fibras, y con fibras... 2011. Que son fideicomisos Fibra 1. De bienes raíces, ¿no? Fideicomisos de bienes raíces. Ajá. Con ellos vienen las reglas de cómo operar sistemas de este tipo y además vienen como ciertos beneficios fiscales a gran escala y además con toda la formalidad de la banca y todo el sistema financiero formal. Entonces, eso ayuda muchísimo, claro, ¿no? Aún así, seguía siendo muy costoso. Sí, hacer una fibra es para los grandes empresarios. Claro. Sigue siendo. Bueno, sí, era lo que te iba a decir. Sigue siendo, en realidad. Aún así, no pasó nada. Seguimos avanzando. Yo conocí Bitcoin por accidente en 2013. 2013. En una fiesta con los amigos. Ni era una fiesta. Estábamos ahí tomando unas cervecitas en Xochimilco. En Xochimilco. No. Y un cuate me empezó a platicar que su tío lo había metido a invertir en una cosa, que abrieron una cuenta en Estados Unidos y que de ahí mandaban dinero a Japón y que de Japón les manda una cosa muy rara. Me dijo, inviértele. Le digo, no, a mí me suena que te van a estafar con esa cosa del Bitcoin. Sí. En 2018 me volví a encontrar con ese tema. ¿2013 cuánto costaba? No ¿Quién sé, sabe? $100, una cosa así. Era... No, yo creo que $1. No, ya había superado eso. Sí, seguro. $10. Sí. De hecho, en 2012, si no mal recuerdo, llegó a tocar el dólar. Sí. Entonces, la otra vez estuvo aquí una persona que él compró 4 bitcoins en el 2012 o en el 2011 por ahí, ajá, a $1. Y luego las vendió a 10. Ajá. A $10. 4 bitcoins y pues ahorita imagínate ser Sí, imagínate. $150,000, pero bueno. Pues 2013 me enteré. Me pareció una estafa, no tenía para mí ningún sentido y lo dejé pasar. En 2018, después del sismo y todo lo que pasó, que estuve como muy involucrado en ese tema, el sismo de 2017. Ah, sí, que estuvo fuerte. Estuvo fuerte. El de que se cayó. Oaxaca, Ciudad de México, Morelos. A mí me tocó estar fuerte. Me tocó estar en el sismo en Ciudad de México, en el aeropuerto, en el sismo, y se canceló todo. ¿El de 2017? 2017. Estuvo muy fuerte. Yo ya había pasado. Estuvo muy chistoso. Bueno, no estuvo chistoso, pero fue muy raro. Porque yo ya había pasado, ya había check-in todo, ya estaba a punto de subirme al avión, estaba en la farmacia y estaba con un amigo alemán que había venido, íbamos a ir de ahí a Tapachula, Chiapas. Sí. Y entonces llegamos y pues, el terremoto, o sea, se sintió muy fuerte, se cayó todo y así, órale. Se hizo un socavón en el piso, en el aeropuerto, y pues ya nos fuimos como al restaurante y empezamos a ver las noticias y
No, estuvo súper feo. Fuerte. Se cancelaron todos los vuelos, no había dónde quedarnos. Acabé consiguiendo como un tipo hostal atrás del aeropuerto, en una colonia que se llama Peñón de los Baños. Sí, cómo no. Sí ubicas, ¿no? Sí. Digo, no sé si sea peligroso o no, pero pues sí se veía así como... Está fuerte. Está fuerte. Está o sea, fuerte. íbamos así de que a las 6 de la mañana caminando por Peñón de los Baños y llegamos como un hostal que era como una azotea, como así con lonas. Sí. Y pues, ya al día siguiente, se supone que volamos a Tapachula. Y de Tapachula... No, bueno, directo a Tapachula, ¿no? Entonces llegamos y, oye, ya no hay a Tapachula, pero les ofrecemos a Tuxtla. Ok. Llegamos a Tuxtla. Yo no traía licencia. Mi amigo alemán que vive en Zúrich dijo, pues yo rento el coche. Ok, está bien. 45 minutos, pues se reventó todas las llantas porque no sabía manejar en carretera libre post-sismo de Tuxtla a Tapachula. Claro. No, digo, fue toda una aventura, ¿no? Pero digo, se me hizo raro, chistoso porque me tocó el terremoto, luego me voy a Chiapas, luego a San Cristóbal, y en San Cristóbal me vuelve a tocar el terremoto, que también estuvo fuerte, pero sí, bueno, fue como algo anecdótico, perdón. Pues en ese momento, pues obviamente uno estaba ahí como pendiente de las noticias, ¿no? Sí. En una de las noticias que pasaron por ahí, hablan de que Venezuela iba a sacar una criptomoneda. El Petro. Sí, y que yo dije, no es cripto. Bueno, sí, bueno. Me llamó la atención porque cuando empiezo a leer las notas y empiezo a buscar más información, me vuelve a aparecer Bitcoin y yo dije, oye, esto ya lo había visto y qué raro que después de todos estos años esa estafa ahí no sigue. haya... Ahí sigue. Sigue ahí. Y dije, qué raro. Entonces me dio ya curiosidad y en ese momento ya me puse yo a estudiar qué cosa era eso. Era más o menos complicadón como entenderlo. Había muchas cosas que no entendía. Dije, bueno, entonces, como que eso me obligó a estudiar más y más. Digo, y más. Sea lo que sea, Venezuela en su momento punta de lanza, ¿eh? O sea, digo, sea lo que sea, pero, o sea, esto no, o sea, en México se supone que el 2024 sacan su moneda, su CBDC. Sí. Pero digo, 2018... Que ya dijeron que no es CBDC, que es una especie como de otro SPEI ahí raro. No. Es un SPEI, es lo mismo, es lo que ya existe. Sí, digo, desde mi punto de vista, pero bueno. Pero el mío también, el mío también. No, es una moneda digital. Pero bueno, Venezuela se lanza a aventar una moneda digital y me encuentro Bitcoin y empiezo a estudiar. Cuando empecé a comprender qué era Bitcoin, dije, es increíble la propuesta. Es increíble. Sí. Y de ahí no dejé de estudiar, al contrario, le seguí. En 2018 también se aprobó la ley FinTech. 2018. Cuando se aprueba la ley para empresas de tecnología financiera, me llamó mucho la atención que veo que aparecía el concepto de activos digitales. Activos digitales. Y los activos digitales eran pues, las criptomonedas. Sí. Y entonces dije, wow, en ese momento dije, esto va en serio. Esto va en serio, sí. Ya, me voy a dedicar a esto, voy a ponerle ahí, bueno, voy a profundizar en esto mucho más. Y además me di cuenta que ya, más allá del rollo de la inversión y todo este rollo, la tecnología era buenísima. Y me servía para lo que yo quería hacer, porque aquella infraestructura que era muy difícil hacer con el banco, que el banco me había hecho, es muy complicado lo que quiere hacer técnicamente, aquí se podía hacer muy fácil. Y obviamente eso hizo que me metiera a todo este rollo del blockchain. Y ve, ahora ando en Guadalajara y ya está platicando de estos rollos, ¿no? Pero Órale. ha sido un camino muy interesante, ¿no? Sí, claro. Se ha ido conectando una cosa con otra, ¿no? Desde las viviendas hasta lo financiero y ahora hasta el tema de blockchain, ¿no? Pero sí, no, ahorita ya hay... Sí, no, es que es todo... Digo, no, es que no sé cuál sea como tu opinión, pero en realidad, digo, Bitcoin es como... pues lo que dio a conocer la tecnología de blockchain, ¿no? O sea, digo, realmente Bitcoin no es de que Bitcoin sea la blockchain, es un tipo de blockchain, ¿no? Y eso, como que ya se empieza a profundizar, pues existen un montón. Pero la número uno, al menos en moneda digital, pues es Bitcoin, ¿no? O sea, es quien dicta cómo está el mercado, ¿no? Si Bitcoin va para arriba, el mercado va para arriba. Si va para abajo, va para abajo. Correcto. Entonces, yo sí creo que Bitcoin es pues ya ves que dicen que es el oro digital, probablemente sí, o sea, porque aparte está limitado, no es está limitado. Entonces, a mí Bitcoin, o sea, siempre de que me dicen, oye, ¿en cuál invierto? Pues invierte en Bitcoin lo que puedas, 100 pesos, 200 pesos, cada que puedas, ¿no? Digo, si quieres. Obviamente es volátil. Sí. Muy volátil, pero a la larga
ha demostrado que siempre va para arriba. Es correcto. Sí, y tiene sentido, vamos. Camina sobre lógicas muy claras, ¿no? El hecho de que sea una moneda finita, el hecho de que sea funcione sobre consenso. Incluso el blockchain, a final de cuentas, es un concepto. Es un concepto que implica varias cosas. Mucho de ello tiene que ver la descentralización y esta transparencia de los datos, ¿no? Sí, transparencia. Sí. Pero, a ver, o sea, sí, pero yo, por ejemplo, a ver, si digo... Bitcoin, más allá de moneda, más allá de la moneda, es un concepto. Es un concepto, ok, pero a ver, por ejemplo, entiendo Bitcoin, ¿no? Ok, las reglas están ahí, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, etcétera, ¿no? Ethereum. ¿Es una criptomoneda? ¿Es realmente descentralizada? He hecho análisis y me parece que no, por muchos sentidos. Ethereum no es descentralizada. No. Yo opino que muchas no son descentralizadas en realidad, porque, a ver... Es correcto. Pues está Vitalik y pues traen sus... De hecho, yo no conozco ninguna otra que tenga el nivel de descentralización de Bitcoin. Exacto. La más cercana, curiosamente, es Dogecoin. ¿Cuál? Dogecoin. ¿Y sabes por qué? Porque Dogecoin, aunque digan que es un meme o digan lo que sea, es un proyecto que terminaron haciendo lo mismo que Satoshi, pero por casualidad. Porque crean una moneda digital y después los mismos que la crean abandonan el proyecto porque no lo tomaron en serio. Nada más que hubo una comunidad de gente y ya quedó. Que dijo, nosotros sí, y entonces ellos pierden el control de Dogecoin y entonces se vuelve comunitario. ¿Es finito? No, en ese caso no, pero hay un concepto ahí interesante. Ayer lo platicábamos en la conferencia y le decía, a final de cuentas el dinero y la economía, el mismo gobierno, nosotros lo creamos porque creemos en eso y creemos que nos es de utilidad. Así que nosotros le damos ese valor a todas estas instituciones, a todos estos artilugios. Perdón. Con las monedas pasa lo mismo. A final de cuentas, independientemente de que esta moneda no sea finita o no, para términos prácticos, si las personas le dan valor a eso, entonces ese activo obtiene valor. Incluso muy independientemente de esto, Ethereum, por ejemplo, sobre Ethereum se han planteado cosas muy interesantes, ¿no? Pero desde tu punto de vista no es descentralizado. No, de hecho es muy vulnerable porque el problema es que ha crecido tanto su base de datos que obviamente no cualquiera puede tener un nodo de Ethereum. Necesitas unos servicios muy grandes de servidores para poder mantenerlos. Y obviamente la mayoría de los nodos que tienen, en este caso Ethereum, aunque sean un montón, están en centrales grandes, ¿no? Básicamente están en Amazon. Hay algunas pocas compañías que ¿Pero qué es un nodo? Un nodo. Un nodo es básicamente donde tienen la base de datos de todas las transacciones que se hacen sobre la cadena de bloques. Entonces, toda esa base de datos que tiene Ethereum, al final del día están en servicios de clouding, por así decirlo. Es correcto. Que están totalmente centralizados. Correcto. Amazon. 3 llamadas telefónicas y tiras por completo o tomas el control de la red de Ethereum. ¿Pero cómo que 3 llamadas telefónicas? Sí, porque puedes quitarles el acceso. Si alguna persona del gobierno quisiera tirar a Ethereum, ¿no? Tendría que hacer unas cuantas llamadas para tomar control de los servidores donde están la mayoría de los nodos. Y en ese momento eres dueño de toda la red. Que al final los servidores pues están en espacios físicos. Correcto. Y controlados por empresas que tienen el switch para prender y apagar todo. ¿Y dónde están ellos pueden tomar control de esos nodos. ¿Dónde están esos servidores de Ethereum? Hay varios físicamente, en varias partes del mundo, pero básicamente son los servidores principalmente los servidores de Amazon. ¿En Estados Unidos? Hay en Estados Unidos, también hay en Europa, hay en varios lados. También Google está participando. Pues eso no es descentralizado al final, o sea, es como una descentralización controlada. Sí, te digo, parte como de los mismos principios. Sin embargo, tú, por ejemplo, sí puedes tomar tu computadora, descargarte un nodo de Bitcoin y correrlo ahí. Todavía lo puedes hacer. Nosotros hemos corrido nodos de Bitcoin y tenemos todas las transacciones. Órale. Sí, claro. Y además lo haces con un Raspberry Pi y un disco duro. Ni siquiera necesitas un sistema de cómputo así súper sofisticado, ¿no? Y hacemos 1, 2, 5, 10. ¿Has hecho minería de Bitcoin? No, minería no he hecho, pero sí he creado nodos porque de ahí, por ejemplo, nosotros alimentamos algunos de los datos y análisis que necesitamos. ¿Pero es buen negocio o no? Minar Bitcoin, o sea, no sé, es que... No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. Yo conozco a algunos mineros algunas personas que se dedican a la minería, pero ellos me dicen que no es así tan explosivamente rentable como todo el mundo pudiera pensar.
Ya, ¿no? ok, Entonces ok. los costos ahí se van. Sí, pues es que También es mucha atinarle luz, un mucha bloque luz. tampoco es que sea así de que hoy le atiné a uno y mañana a otro. Son como apuestas, es como No. tener ahí un algoritmo trabajando por ti que te cuesta mantenerlo y a veces Sí. sí, a veces no. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente también ahí viene todo el tema de lo de la energía, que también es un tema que me ha tocado ver a mí, de que dicen, no, es que el consumo de energía es brutal y no sé qué. No es cierto. De entrada, de donde salió ese estudio es muy cuestionable. Espero un día dar una conferencia acerca de eso, porque podemos cuestionar la metodología. Después Cambridge toma esa información y la difunde. Y la tecnología. Y ahora lo repite. Sí, o sea, y también es la tecnología que utilizas para producir la energía, ¿no? O sea, Además, o sea, porque una cosa es, oye, si pongo aquí una minería de Bitcoin, a lo mejor es muy cara por donde estoy, porque a lo mejor la energía me la suministra la CFE, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa si yo produzco mi propia energía eólica? ¿O qué pasa si yo produzco mi propia energía solar? O mi propia energía. O sea, en Salvador que querían utilizar la energía de los volcanes. Claro, Pues, claro, la geotermia. exacto. Y es muy válido. Incluso, por ejemplo, hay lugares en Venezuela es muy barato, en China es Pues muy creo que es barato gratis, ¿no? y ¿O el no? internet son casi gratuitos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eran como los centros mineros por excelencia, ¿no? Porque el costo de tener esas máquinas trabajando era muy, muy bajo, ¿no? Obviamente sí, el impacto era muy fuerte porque sí, en este caso en China, pues la electricidad no viene de los volcanes, o sea, viene de quemar combustible. Claro. Entonces es diferente, ¿no? Igualmente en Venezuela también viene de quemar combustible, o sea, no hay de otra. Pero lo que ha pasado a raíz de esto, que sí ha tenido, me parece algo positivo, es que a final de cuentas, los mineros como que han tomado conciencia de eso, aparte de que quieren dejar de ser vulnerables también a que llegue una comisión federal y les baje el switch, quieren ser independientes también a ese nivel energético, también viene como con toda esta conciencia de la minería limpia, ¿no? Entonces, pero incluso hay otras oportunidades. A mí me tocó participar en un proyecto para Pemex, las oficinas de Pemex, que las iban a centralizar en Tabasco. Un solo edificio para todas las oficinas, de una vez. Pero Y está en ahí, Ciudad de México, ¿no? No, iba a ser en Tabasco. Pero está en Ciudad de México ahorita. Ahorita, no, en realidad está en Ciudad de México la torre de Pemex, pero los edificios de operación son un montón de edificios que están rentados en varios lados. Okay. Ajá. Entonces lo que decían ellos es vamos a juntarlo todo en un solo lugar y lo hacemos más eficiente. Ok, suena. Y además no solo eso, vamos a hacer un edificio increíble, ¿no? Sustentable y todo lo que se pueda ver en un edificio lo vamos a meter ahí porque hay presupuesto además para hacerlo. Entonces plantean un edificio increíble. A mí me tocó estar trabajando con un ingeniero, Luis Cancino, un tipo increíble, un ingeniero increíble del Politécnico, haciendo o desarrollando toda la parte del sistema de fotovoltaico. Y cuando hicimos el análisis por el área que tenía, entonces dijimos, oye, este edificio puede ser 100% sostenible, no necesita ni siquiera conectarse a la Comisión Federal. Lo vamos a conectar porque pues, casi están obligados, ¿no? a institucionalmente estar conectados. Vamos, presentamos el proyecto a la Comisión Federal de Electricidad y ellos dicen, no pasa. Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Si ni siquiera estamos dañando la red. Dice, no, al contrario. Ustedes producen tanta energía que yo no sé qué hacer con esa energía. El fin de semana, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, sí. Pues regálala o lo que sea, no pasa nada. No puedo hacer eso. No, solamente les permitimos un pequeño porcentaje. ¿No tienen cómo almacenarla o qué? No. ¿No? No. En este caso no es que se almacene, más bien porque almacenar es muy contaminante y muy caro. ¿Ah, sí? Sí. Es peor, de hecho, que estar utilizando. Es que no sé. Sí. No, por este argumento es hasta peor. Órale. Entonces, más bien lo que hacen ellos es que lo vuelven a reconectar a la red y lo distribuyen hacia su red. Y es una forma como de alimentarse. Sin embargo, en este caso dijeron, no se puede hacer. Y entonces, ya posteriormente, cuando sabía acerca de todos estos, de la minería y de este problema de energía, dije, oye, ¿qué pasaría si los edificios pueden hacer eso, a final de cuentas, qué pasaría si las mineras se conectaran a todos estos sistemas que literalmente tienen energía de sobra? Ya. Pero sí, hay pues que repensar las redes, ¿no? Sí, pues sí. O sea, las posibilidades para hacer esto existen. Sí. Pero, vamos, sí hay que cambiar el concepto de cómo manejamos una red eléctrica. Órale. Entonces, pero es factible, técnicamente es factible. Ok. No tendría por qué ser así. Oye, Marco, a ver, y ahora sí, a ver, ¿y tandas de vivienda qué haces ahorita? Ok, Tandas de Proyecto de Vivienda es un proyecto... Te llevas un rato, ¿no? ¿Cuánto llevas con él? Llevamos un rato. Después de que salió la ley de FinTech, 2018, ajá. Todavía me puse a estudiar como todo ese año Pero tú todo no... el tema de blockchain Okay. para tratar de entender si era factible hacer lo que quería hacer con tandas de vivienda
Y cuando vi que sí, entonces más o menos 2019 me puse a trabajar como en toda una investigación para revisar si legalmente era factible, si financieramente era factible, si era financiero, en varios sentidos, y obviamente también pues pidiendo ayuda de gente que sabe de eso, ¿no? Porque, ¿Pero te sirvió Ley Fintech a ti o no? sí, aunque, y me sigue sirviendo además, o sea, ese es nuestro objetivo, de hecho, volvernos una fintech, ese es el objetivo. Crowdfunding. Sí, sí, sí. Inmobiliaria. Sí, 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 sí. En una de las categorías específicas que es la de copropiedad, de regalías y beneficios, claro, ¿no? ya, Va sí, por ahí. Ya. O a lo mejor en modelos innovadores, pero a final de cuentas, por supuesto que sirve. Yo creo mucho en esta regulación del sistema. Yo creo que nosotros creamos todo ese sistema por algo, porque nos conviene. Claro. ¿No? Entonces, algunos. Aunque a veces algunas reglas no nos gustan, y eso es válido, o algunas reglas están un poco pasadas de moda. O sea, yo creo que a nadie le gustan las reglas, ¿no? O sea, bueno, sí, en general siempre es molesto, ¿no? Sí, o sea, si hay 10 reglas, a lo mejor hay 2, 3, pero dices las otras, pues como que no. Sí, sí. Pero sí. bueno, sí. Sí, sí. Sí, claro, cuando te pones en un papel o en otro es cuando dices, bueno, pues sí tiene sentido, ¿no? Sí. Aguanta, bueno, pues ya. A final de cuentas hay reglas que no... Si una regla no sirve, no le hacemos caso como sociedad y se acabó la regla. Por eso no han prohibido Bitcoin. Porque si un gobierno dijera, Bitcoin está prohibido, y nadie le hace caso a ese gobierno, pues sería el hazmerreír de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo puedes prohibir algo bueno, que no tienes forma de controlar? No lo pueden controlar. No se puede controlar de ninguna forma. Porque si tú tienes una billetera, nadie sabe que tú tienes esos bitcoins metidos en esa billetera, porque nadie te puede identificar con eso. Sí, bueno, sí es cierto. Sí, ¿No? sí. Entonces prohibirlo sería ridículo. Sí. ¿No? Nadie lo prohíbe. Ni China, que están muy en contra, pero aún así ellos tampoco lo prohíben. Sí, es cierto, solo prohíben la minería, prohíben los exchanges, prohíben muchas cosas, pero no pueden prohibir el uso de Bitcoin como tal. Sí, no. O sí, de las criptomonedas en general. Sí. Ahí sí hablamos de las criptomonedas. No hay forma que lo controlen. No se puede. Al menos Bitcoin, ¿no? Otras sí, no, como decíamos. Más... Pero Ethereum, por ejemplo, decíamos, si la quieren prohibir, la pueden prohibir. Esa sería más fácil de tomar la red. Sería un asalto a la red sería muy sencillo, ¿no? Okay. Necesitas un pequeño equipo de personas, unas llamadas telefónicas, vas, desconectas los nodos de Vitalik y sus amigos, que aparte también es otro grupito ahí muy especial, no me hagas hablar de eso. Pero los desconectas, les quitas el control de la red y en ese momento conectas tú a tus propios mineros y tomas control de la red absolutamente. Y en ese momento tú controlas todas las operaciones. Sí, que eso Estados Unidos lo puede hacer en sin 2 problemas, patadas. Sí, claro. 2 patadas. Sin problemas, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que no se hace porque en realidad es conveniente, ¿no? Ayer platicábamos de todas las ventajas que ha tenido el mismo Bitcoin para la economía de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que nos afecta a nosotros directamente como socio comercial principal sí, o sea, de hecho, Estados Unidos, los mayores tenedores de Bitcoin es el gobierno de Estados Unidos. Sí, yo creo que ellos han sacado gran ventaja. Como gobierno, me refiero. Sí. Como gobierno, o sea, tienen más Bitcoin que Rusia, que China. ¿Eso qué te quiere decir? Y no solo Bitcoin. Las monedas estables basadas en dólares, por ejemplo, el USDT o el USDC, que mueven más capital incluso que Bitcoin todos los días. Si todas las remesas están basadas en deuda de Estados Unidos. El 77, 78% es deuda de Estados Unidos. Entonces, pues tú dime si le conviene a Estados Unidos que existan esas monedas o no. Claro que le conviene. Claro. Y nos conviene a todos porque si se cae la moneda de Estados Unidos, también se caen todas las reservas de países como México, donde evidentemente una gran cantidad de nuestras reservas están en dólares. Claro. Y perderíamos mucha riqueza a partir de eso. Entonces, claro que y a todos los países en general también les conviene, ¿eh? O sea, vamos, que termina siendo como un acuerdo no dicho, pero van teniendo como esa conveniencia, ¿no? Ok. Pero a ver, entonces, tandas de vivienda, ¿qué show? Ok. Te decía, tandas de vivienda. Es un proyecto que tenemos utilizando la tecnología y utilizando las plataformas digitales y esta tecnología de transparencia. Nosotros planteamos que las personas puedan adquirir vivienda tan sencillo como participar en una tanda que es este sistema de financiamiento popular donde no hay intereses y hay como confianza, ¿no? Te agarras a tus amigos. La tanda es muy típica de México, aparte, ¿no? Así es. Sí, o sea, de que hay tanda para... Digo, he escuchado de todo, pero sí, o sea, tandas de que pues pones un dinero y a lo mejor te toca la tanda de que pues, pones 500 pesos al mes y la tanda es de que te va a tocar 20,000 pesos, ¿no? Uh-huh. O de que una vez se me hizo chistoso una tanda de que era un grupo de mujeres o de muchachas que tenían la tanda para hacerse cirugía plástica, ¿no? Sí.
Y todo, pero bueno, o sea, creo que no se ha utilizado para vivienda. Es correcto, porque hacerlo para vivienda es muy complejo. Imagínate, tú estás en una tanda con 10 amigos porque confías en ellos y sabes que todos traen lana para pagar, ¿no? Entonces, ahí donde uno falle, estamos en problemas, ¿no? Pero entonces todos van aportando y todas las cosas. En el caso de la tanda, esto es muy parecido, pero tendremos que hacerle una escala tan grande porque estamos hablando de activos muy grandes. Entonces no podrían ser 10 amigos poniendo ahí para la vivienda, a menos de que tuvieran mucha lana para pagar en 10 pagos una casa. Sí. Pero entonces eso requiere que para que la vivienda sea accesible necesitaríamos que hubiera un montón de gente metida en esto. Y entonces obviamente se vuelve mucho más problemático, porque imagínate 500 personas metidos en una tanda de vivienda, ¿no? Esperando a quién le toca primero, a quién le toca después, quién puso, quién no puso. ¿Será que de veras puso o no le habrán dado la casa al amigo del administrador o a su pariente? ¿Me explico? Sí, o sea, la única forma de hacerlo transparente es con blockchain. Claro, sí. Claro, simple. La solución era simple. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, wow. Eureka, ¿no? Aquí está, y de hecho lo hace a un nivel mucho más allá de lo... Yo pensaba llevar con libretita los apuntes y todo eso, con mucha decencia y todo. Cuando aparece esta tecnología, dije, wow, no, la libretita, olvídalo, ¿no? O sea, estamos hablando de otro nivel. Y el hecho de que tú puedas ver en la plataforma todos estos datos y puedas analizar quién ha metido, cuánto ha metido, sin comprometer la identidad del usuario, pues sin comprometer la identidad. Claro, porque tú, a diferencia de los exchange, por ejemplo, que tienen la base de datos con todas las personas, y si yo hackeo un exchange, puedo extraer los datos, dirección, cuenta bancaria de un usuario. En este caso nosotros ni siquiera tenemos eso, porque lo único que tenemos son datos regados, y de hecho son datos compartidos, donde una transacción no está ligada a una persona, sino está ligada a una serie de códigos codificados, y tú sabes, nosotros sí tenemos forma, digamos, la red sí tiene forma de identificar de forma externa a los usuarios para cumplir con lo que pide la ley, ¿no? De identificación de tus usuarios, pero de forma dentro de la red para ver todo ese nodo de transacciones no se puede ver. Entonces tú puedes meterte a la red y, de hecho, ni siquiera necesitas hackear la página. En realidad nosotros compartimos la información para que cualquiera pudiera hacer un análisis de esto, ¿no? Y vamos a irlo abriendo cada vez más. Ahorita sí trabaja un poco más centralizado, porque está en desarrollo, pero evidentemente la idea es poderlo ampliar, porque si queremos hacer una tanda de vivienda en Guadalajara, pues obviamente la gente que tendrá que mover todos esos activos tiene que ser de Guadalajara. Pues no podemos hacerlo nosotros todos y no tiene sentido. Sí, y el potencial de crecimiento sería pequeñito. Pero entonces, o sea, ahorita hacen tandas de vivienda para desarrollar, ¿qué? ¿Departamentos, casas? Departamentos. Básicamente son departamentos. Ahorita en Ciudad de México estamos comenzando con el piloto. Entonces vamos a trabajar ahí y posteriormente lo vamos a ir ampliando. ¿Y cuánta gente va a meterle? Vamos a armar un primer grupo de 600 personas para armar el primer edificio. Ese es nuestro objetivo ahorita. 600 personas aportando y los vamos a ir encaminando en todo el proceso. Todavía esta etapa como experimental, pero ya ejecutiva. ¿Y de cuánto va a ser el ticket o cómo va a estar el show? Nosotros, esa es una cosa curiosa porque también son cosas que nosotros no definimos, sino que las mismas personas que van metiéndose a la plataforma lo van definiendo. Cuando te inscribes en la plataforma te pide que digas qué casa quieres, qué tipo de casa estás buscando y qué posibilidades tienes para pagarla. Y a veces hay una diferencia, así que es, oye, quiero vivir en Polanco pero gano el salario mínimo, pues eso no es realista, ¿no? Sí, pues. Y hay otros casos pero normalmente la gente es como más consciente. Entonces estamos hablando de que si fuéramos estrictos con esto, de acuerdo al estudio que tenemos de la misma gente que ya está inscrita, estaríamos hablando de mensualidades como de 4,000 pesos que pueden pagar las personas, hasta 8,000 pesos, más o menos, que pueden llegar a pagar las personas, ¿no? Ok. Andamos más o menos sobre ese rango, pero obviamente es diferente. Otra vez, lo que te decía, si nosotros quisiéramos hacer casas, por ejemplo, una inmobiliaria dice, ok, yo quiero fabricar tantas viviendas, y básicamente casi siempre, aunque hacen estudios, casi siempre terminan en la misma fórmula. Departamentos de entre 50 y 70 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños, un estacionamiento, a veces 2, pero todos casi siempre llegan a la misma solución. Aquí no, porque aquí la gente va definiendo como todos esos datos y además hay una gran diferencia entre las personas que pueden meter una determinada cantidad de dinero u otra. Pero ¿no? ¿cómo controlas que 600 personas te den 600 mensualidades? No lo controlas. Lo que hace el algoritmo es agrupar a las personas que van teniendo como coincidencias. Entonces habrá personas que tienen como cierto nivel de ingresos y van formando un grupo. Habrá otras personas
que tendrán un interés, por ejemplo, por vivir en una zona y también los va agrupando. Y entonces va arrojando datos para decir, ok, los proyectos que hay que desarrollar es en este lugar y con estas condiciones. Pero es la máquina la que trabaja. Y, o sea, pero esas tandas, ¿de cuántas tandas? O sea, me refiero a... Si yo me meto una tanda de vivienda, ¿cuántos meses tengo que estar pagando? Básicamente, dentro de las reglas que tenemos es, tienen que cubrir 24 meses para demostrar que pueden pagar la mensualidad de la casa que quieren, de la vivienda que quieren. Y una vez de eso, ellos ya tienen acceso para poder adquirir en determinado momento, aunque termina siendo como una competencia dentro del mismo juego, pero todos tienen que cumplir la regla. No importa si llega Carlos Slim a decir, órale, yo también le entro, yo traigo dinero. Oye, no tendría mucho sentido, pero suponiendo que fuera eso no le da ninguna ventaja. Tiene que seguir las reglas. ¿Y qué pasa si el mes 24, 25, 26 y el 27 ya no pagan? Evidentemente, todo esto se va manejando sobre contrato, aunque sí podemos tener casos, otra vez, donde haya gente que de veras no pueda pagar. Claro. Pero te digo, ya un poco con experiencia en este rollo de aquellos tiempos de Infonavit, cuando les ayudaba a ver cómo funcionaba esto, sabemos que hay muchas alternativas de negociación para todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entendiendo la situación. Pero en general te puedo decir que... ¿Pero la propiedad de quién es? ¿Legalmente de quién es la propiedad? La propiedad se mantiene en fideicomisos. Ah, ok, ya. Sí, entonces eso te va dando como la garantía a todos los jugadores. Pero no puedes meter 600 personas en un fideicomiso. O sea, tienes que hacerlo por... Se pueden construir. De hecho, incluso más bien lo complicado es meter muy poquitas. Bueno, ok. Pero entonces... pero legalmente te podrían decir que estás haciendo captación de recursos. Es correcto, por eso queremos estar en la ley FinTech por eso queremos esa autorización de la ley FinTech para hacer un crowdfunding formal con estas características, ¿no? Ok. Porque la ley ya nos permite hacer eso. O sea, eso es lo maravilloso. Las reglas cambiaron y ahora se puede hacer. Porque si en Ladrillos hacía algo parecido en su momento y nada más hacían 99 ladrillos por algo, por la ley de mercado de valores, creo que no te permitía hacer una emisión de valor de más de 100. Es correcto. Entonces lo vas a tener que hacer sí o sí por ley FinTech, ¿no? ¿O no? No, a ver, aquí hay una gran diferencia. Al menos que sea menos de 99. No necesariamente, porque en este caso, por las reglas que tenían de propiedad, evidentemente te limita a eso. Aquí hay una coparticipación generalizada, pero no es una propiedad directa, ¿no? En el caso de 100 ladrillos, tú eras comprador directo de esta propiedad. Es lo que tengo entendido, ¿no? Ahí, sí. Sería bonito platicar un día de ellos acerca de eso, porque es muy interesante su trabajo. El trabajo de 100 ladrillos a mí siempre se me ha hecho muy, muy interesante. Pero lo entiendo de esta forma. Cuando haces esta propiedad... Y aparte, según, por lo que yo sé, que ellos han dicho, ellos empezaron muy parecido como tú traían. Ellos utilizaban blockchain. Sí. Sale la ley FinTech y ya no lo pueden utilizar. Correcto. Entonces, no sé. Es correcto. Ahí hay varios problemas técnicos que se afrontaron. La verdad es que fueron los primeros que se aventaron a hacer esto y de verdad tienen toda mi admiración por eso, en verdad. Sí. Y me ayudó mucho a entender como muchas problemáticas sistémicos que les hizo como... los fue siendo como una pared contra ellos. Claro. Y que en determinado momento pues los hizo como dar un paso atrás en ese sentido. Sí. Y efectivamente, porque cuando tú lo que estás ofreciendo es la propiedad como tal, es diferente. En el caso de tandas de vivienda, te digo, se mantienen como estos fideicomisos bajo resguardo. Cuando tú alcanzas a completar un pago suficiente como para comprar la casa que tú quieres, en ese momento puedes ejecutar tu pago y comprar tu casa directamente. Y hay las escrituras y toda la cosa, pero eso viene hasta después, hasta que ya tienes suficiente dinero. Pero no estamos ofreciendo la propiedad como tal de la casa desde el principio. No, es diferente. Eso cambia. Ok. Incluso toda esta parte de la tokenización y todo ese rollo, que es algo que a mí me parece que no es ni conveniente ni sostenible, porque tiene justamente esta problemática. A final de cuentas, la tokenización de inmuebles es territorio y el territorio es un componente fundamental de los estados. Imagínate tokenizando edificios en Nueva York y que te lo estén comprando los rusos o que te lo estén comprando los chinos. Imagínate, y los chinos tienen una capacidad de compra impresionante. Te compran Nueva York así, te compran Los Ángeles así, te compran Las Vegas así, o sea... Sí. Por eso digo, eso desde mi punto de vista no puede prosperar porque funcionaría bajo esa lógica. Entonces, no, el mercado tiene que estar regulado para mantener como ese orden, porque es un orden de estado básico. Sí, y desde nivel
municipal, estatal. Desde el nivel municipal. Es municipal, estatal y federal algunas cosas, ¿no? Correcto. Incluso internacional, porque el respeto de las fronteras, el respeto de las reglas, vamos. Sí, o sea, ¿qué pasa? Bueno, ahorita creo que ya no pasa nada, pero si tokenizas un puerto imagínate el puerto de Cancún, ¿no? Lo tokenizas y pues se llena de compradores rusos, ¿no? Que se supone que en México, bueno, creo que ya cambió, pero ya ves que estaba esta ley o esta regulación que te decía que si eras extranjero no podías comprar en playa, en cierta zona, ¿no? En cierto territorio. Pues ahí se termina eso, entonces no puede pasar, porque al final del día la propiedad del bien inmueble siempre tiene que ir al registro público de la propiedad. Así es. Que es a nivel estatal, a nivel municipal hay varias licencias, está el predial, está catastro, bla, 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 bla. Entonces... No es tan sencillo. No. Y el gobierno sí o sí, en cualquier lugar, tiene que llevar el control de quién está ahí y de quién es. De todos los gobiernos tienen que llevarlo, porque el territorio es una pieza, un componente fundamental del Estado. Claro. No hay de otra. Ahí tú como abogado lo sabes mucho mejor que yo. Es componente fundamental. Sí. No hay de otra. Entonces, ¿lo tienes que regular? Sí, claro. Mucho, además. Sí. No, o sea, no poquito, mucho. Incluso es por nuestro bien. Sí, yo sé. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Porque digo, he escuchado muchos pro cripto, pro blockchain que dicen, no, que podríamos hacer un mundo sin fronteras con la blockchain y así, todo eso. Digo, o sea, mientras exista Rusia, mientras exista Estados Unidos, mientras exista China, mientras exista Alemania, no va a pasar. Sí, claro. No, pero bueno. Sí, a final de cuentas, te digo, pues pusimos este orden por algo. Y nos guste o no, nos es conveniente a todos, porque seguimos aquí. Si no, esto ya hubiera desaparecido de las fronteras desde hace mucho. La realidad es que sigue así porque nos conviene. Es más, por ejemplo, en el caso de México, somos muy patriotas, ¿no? O sea, tú vas a Chiapas y la gente trae la bandera de México para todos lados, ¿no? Ve el mundial. Muchas comunidades autónomas en Chiapas. Sí, igual. ¿Tú crees que un estadounidense no se siente orgulloso viajando por todo el mundo con su bandera estadounidense? Sí. Claro que lo es. O un ruso, que son supernacionalistas, y así sucesivamente. Entonces, por eso no lo veo tan realista. Sin embargo, a mí todos estos experimentos en Ethereum, todos estos experimentos de tokenización, de DeFi, de CeFi, todo ese rollo, la verdad es que a mí me parecen como ejercicios muy interesantes porque sí te ayuda a reconceptualizar y a cuestionar el mundo como lo conocemos ahorita. Y creo que de una forma u otra sí va a terminar trastocando ese mundo y lo va a terminar cambiando a otra forma. Sí. No inmediato, pero creo que a la larga sí va a ir... Y más las nuevas generaciones, ¿no? O sea, los que tienen ahorita... No, o sea, digo, los que traen 5 años, cuando lleguen a los 45, o sea, van a hacer las cosas muy diferentes a nosotros. Sí. El año pasado platicaba en una plática, les comentaba que por ahí estábamos viendo los de los NFTs. Y digo, para mí mis mejores asesores son un niño de 9 y una niña de 11 años. Son los que más me han educado en ese sentido. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, porque ellos me han platicado cómo sus papás les compran tarjetas, les compran las cuentas de PlayStation y todo, y cómo ellos las enriquecen, luego las venden y luego las compran y luego les van agregando valor. Y ¿a las cuentas? Ellos están haciendo transacciones ya, ¿no? Con bienes digitales, con su cuenta de PlayStation, sus consolas de videojuego, ya están haciendo transacciones con eso. Sí, Roblox, todo eso, ¿no? Y ni siquiera son conscientes de ello. Ya, sí. Sin embargo, son muy listos y dicen, ok, pero sí la puedo vender. Esta cuenta que mi papá me la compró en 200 pesos, yo sé que ahorita la puedo vender en 800 o en 1500, ¿no? ¿Se venden las cuentas? No sabía eso. Sí, bueno, ellos lo hacen, ¿no? Y dices, wow. ¿Por qué? Porque compraron la espada o porque ganaron el no sé qué o porque tienen esta edición limitada del baile no sé qué y dices, wow. Órale. ¿No? Sí. Y te digo, ellos ya hacen ese tipo de transacciones. Cuando ellos tomen el poder, para ellos hacer esto será la cosa más natural del mundo, ¿no? Algo que nos causa mucho conflicto a nosotros, para ellos será así como, oye, yo lo hago desde que tenía 6 años, 9 años. Órale. ¿Qué problema le ves? No, pues nada, tú tampoco. Pues cambiamos la ley, pues total. ¿Le ves bronca? No, yo tampoco. No. Natural para ti, para mí, para todos. Ya. Adiós. Va a cambiar. Okay. Esa generación va a cambiar mucho la forma en la que vivimos. Y aquí apenas estamos empezando como a experimentar. A visualizar, experimentar, ¿no? Pero va a ser un cambio generacional fuerte, ¿no? ¿Quién sabe si nos gusta ese mundo, eh? Pues sí, quién sabe si estemos en 40 años. Bueno, yo creo que sí. Bueno, sí. En unos años dice que ya se van a encontrar la forma de ser inmortal, casi, ¿no?
Había una nota por ahí. Sí, no está cañón. Digo, ahorita, o sea, como tecnologías exponenciales que estamos apenas... Digo, yo también creo que hay como un control sobre todas esas tecnologías, ¿no? O sea, hablando de inteligencia artificial, blockchain, a lo mejor ya el tema, ¿cómo se llama? Neuronal que te conectan, ¿cómo se llama? ¿Neuralink o...? Neuralink, la compañía de Musk, ¿no? Ajá. Sí. O sea, eso está cañón, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos viendo ChatGPT, pero es nada. Deja de Neuralink. O sea, imagínate Neuralink, inteligencia artificial, blockchain, o sea... Sí. Este güey aquí está en el espacio, o sea, este güey está pensando en colonizar Marte, o sea, imagínate... Sí, claro. O sea, y el nivel de tecnología que está descubriendo así es. por tratar de hacer eso. Imagínate trabajadores en el espacio sin criptomonedas. No hay forma. Ni modo que les lleves un montón de dólares ahí en en una nave espacial dedicada de valores ahí a llevar. Sería extraño y absurdo y costoso y todo, ¿no? No hay forma de expandirse. Yo estoy más a favor con esa parte de expandir al ser humano del planeta, ¿no? Si queremos hacer que sobreviva nuestra especie, porque sí o sí, en algún punto va a regresar otro meteoro a causar un desastre. Y tal vez lo podamos detener, pero tal vez no. Ahorita no podríamos. Algunos de ellos no podríamos. No, Entonces, prácticamente... como la de Armageddon, no se puede. Sí, pues sí ha pasado algo así, ¿no? O sea, de que han desviado meteoritos, ¿no? Han desviado, sí, ya de forma experimental algunos, pero hasta cierto alcance. O sea, un meteoro grande sí no habría forma tan sencilla de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, y de alguna forma, lo que sí es, y aquí regreso otra vez a tandas de vivienda, si te das cuenta, no se trata nada más de reducir de una forma simplista esta idea de decir, ok, voy a tokenizar y lo voy a vender y ya, sino que tiene que ver cómo reconceptualizo por completo la forma en la que se da el proceso de financiamiento de una vivienda. Y entonces tengo que cambiar un poco el orden, sin necesariamente romper las reglas, ¿eh? Cómo cambia el orden, pero sobre todo cómo reconceptualizo un proceso de financiamiento de vivienda. Ok. ¿No? Gracias a toda la tecnología que está disponible. Y creo que eso mismo va a terminar pasando en una gran cantidad de áreas. Puede pasar en la educación, puede pasar en la salud, puede pasar en muchas áreas. Hay que reconceptualizar el mundo. Y estas generaciones tienen que hacerlo porque evidentemente para ellos conseguir trabajo, ya tener licenciatura ya no es una garantía de nada, de trabajo, de solidez financiera, estabilidad, ya no lo es. No. Es muy complejo ya para ellos. Tienen retos muy diferentes. Las prestaciones sociales, salud, educación, vivienda, cosas básicas ya no son tan sencillas. Entonces, si eso no existe, hay que reconceptualizar el mundo. O sea que la generación, la centennial, la millennial, no sé cuál es antes de la centennial, ¿cuál es? La millennial. No, o sea, no, la millennial... somos millennials todavía. Ahí está generación baby boomer, luego viene generación X, después de generación X viene los millennials. Sí, pero para atrás. Después los centennials. Centennials. ¿Y luego? Luego ya no sé. Ah, exacto. los desconocidos. Sí, pero bueno, entonces la centennial, millennial les dicen la generación sin casa. Sí. La generación sin casa. Sí. Pero la generación con capital, pero sin casa. Sí, con flujo de capital. Pero, a ver, más bien flujo de dinero, porque ni siquiera es capital. O sea, capital estrictamente... Flujo, pues. Lo que es capital son los medios de producción. ¿no? Bueno, perdón. Sí, y no tienen, y justamente lo que no tienen estas generaciones, ser dueños de los medios de producción. Es flujo. Tienen flujo. Es flujo de dinero. Flujo de dinero. Traen flujo. Para poder pagar renta, así es. Vivir bien. Netflix, Spotify, te lo pagan todo, pero no son dueños de nada. Exacto. No son dueños de nada. Y es triste porque dices, oye, parte del juego realmente de la evolución ha sido cómo hemos ido evolucionando. Si te das cuenta, de ser nómadas a tener una posesión. No son dueños de nada, ok, pero con estas nuevas propuestas como Tan de Vivienda o como 100 ladrillos. Va en ese sentido. Tienes así es. Propiedad. Así es. No tienes el depa, pero tienes un pedazo. Ajá. Y a lo mejor tienes un pedazo en cada parte del mundo. Y además responde a cosas súper interesantes, fenómenos interesantes. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita de cómo están migrando ahora muchos estadounidenses a México y pues requieren como ciertos espacios, ciertas condiciones y todo esto. Bueno, si tú tienes modelos, en el caso, por ejemplo, hablando de tandas de vivienda, ¿no? Nosotros sí visualizamos un mundo donde a lo mejor alguien que nació y estudió en Guadalajara, por X o Y razón, al rato se le da una oportunidad de trabajar, no sé, en Yucatán o en Los Ángeles,
Y si hay una tanda de vivienda por allá en Yucatán, y hay otra tanda de vivienda en Los Ángeles, y hay otra en Ciudad de México, y hay otra en Veracruz, no sé, que puedan moverse sin necesidad de que sea una cosa complicada, sino que sea simple y sencillamente, ok, aviso que me muevo y ahí nos vemos. No, y aparte, digo, o sea, a lo mejor, digo, en cada país es distinto, ¿no? O sea, pero por ejemplo en México, ¿no? Que digo, si comparamos, o sea, si viene un americano ganando en dólares a comprar o sea, comprar bienes raíces en México, para él es muy barato. Claro. Si nosotros, mexicanos, nos vamos a un país como Guatemala o El Salvador, es muy barato. Es correcto. Si nos vamos a Nicaragua, para nosotros es muy barato. Así es. Si viene un alemán y ve el terreno enfrente de la playa, ¿cuánto le cuesta? Para ellos es muy barato. Claro. Pero para nosotros, por el poder adquisitivo, si vamos a Estados Unidos, queremos comprar un terreno o una casa, probablemente no sea tan fácil. Va a ser más complicado, pero también hay muchas opciones, ¿eh? Es que esa es una parte. Yo la otra vez, es muy bonito pensar como que vas equilibrando el mundo. Porque, por ejemplo, si tú piensas en África, dices, oye, en África a lo mejor tienen como una situación un poco más compleja, pero también hay una gran oportunidad de desarrollo. Entonces, tú como mexicano vas e inviertes en África y de pronto se dan desarrollos de ciudades y sí, tú te ganas una lana con eso, pero también estás ayudando a desarrollar África. Sí, y se vuelve una cosa padrísima, pues se equilibra el mundo. Tengo un hermano y la cuñada de mi hermano está casada con un alemán. Y pues como que él se dedica a mover capital X. Ellos compraron 1,500 hectáreas en África. O sea, eso está... Digo, no sé el costo ni nada, pero es una locura, o sea, ese tipo de oportunidades. Y querían hacer como tipo safari. O sea, dentro de esos 1,500 había animales, leones, elefantes, no sé. Sí. Entonces, es como... Depende cómo lo veas, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas, mira, esto hablábamos hace rato de cómo evoluciona el hombre. Hubo algunos que descubrieron la agricultura, se quedaron en un lugar y después de la misma agricultura se les acercaban solitos los animales y se establecieron. De pronto seguía habiendo nómadas por ahí. Y para todos hay. Y ellos seguían viviendo bien, pero cuando ven que estos tienen esto, al rato ellos dicen, pues yo también quiero hacer eso. Y entonces ellos van fundando poco a poco. Vamos evolucionando poco a poco todos. Nos vamos ayudando. Es una forma colaborativa. No igualitaria, pero sí colaborativa. Y yo también me he fijado que en todas las ciudades realmente hay zonas muy caras, en todas. Así es. Muy caras. Así es. Pero muy caras y económicas. ¿A qué voy? Oye, o sea, aquí en Guadalajara, a lo mejor en Landmark hay depas de $1,500,000 de 150 metros. Es caro, o sea, porque estamos en México, ¿no? Correcto. Y a lo mejor $1,500,000 te puedes comprar 5 hectáreas en la playa, ¿no? Sí. O más, o puedes comprarte a lo mejor 500 hectáreas en África, no sé. Sí. Pero a lo que quería regresar es que siempre hay opciones. Hay un programa, no me acuerdo cómo se llama, y no me acuerdo si es de Nat Geo o de Discovery, que te dicen... haz de cuenta que es como quiero vivir en la montaña, ¿no? Entonces está un gringo ahí y dicen, yo tengo $120,000 y quiero comprar una vivienda. Dice, güey, $120,000. Y hay unas casas en las montañas en Colorado, o sea, de ensueño, cabinas de $120,000 que dices, oye, o sea, a mí se me antojó como tener una cabaña en Denver, ¿no? Digo, a lo mejor no en downtown, pero en una montaña, en las Rocky Mountains, ¿no? Que le llaman. O sea, lo que voy es que siempre hay opciones, ¿no? Sí. Siempre hay opciones y obviamente lo más mainstream siempre va a ser como las ciudades, las capitales y los centros, ¿no? Y alrededor, ¿no? Así es. Como históricamente así ha sido, ¿no? Es lo que más sube de valor. Centro de Nueva York, ¿cuánto cuesta propiedad? ¿Cómo se llama? En Ciudad de México, el metro cuadrado más caro es Polanco. Seguramente sí. O sea, construido, pues. En Estados Unidos creo que el metro más caro pues es alrededor del Central Park. Sí, creo que es de los más caros, ¿no? También en Los Ángeles hay... Sí, o sea, en San Francisco. Sí. Entonces, a final de cuentas te digo, esto es como un fenómeno en general, es parte, yo lo quiero ver así de una forma mucho más grande, es como parte de la evolución humana. Claro. O sea,
no avanzamos parejo todos, Sí, pero no. ahí vamos todos. Ahí va. A este nivel en el que estamos, hoy, por ejemplo, estamos si te pones a pensar, estamos en un momento maravilloso del mundo. Sí. Porque hoy, Sí. con todo y las Pero crisis y depende todo, cómo lo veas, la información depende corre cómo por lo todo veas. el planeta. Depende cómo lo veas. O sea, hay gente que te va a decir que estamos en la peor crisis, hay gente que te va a decir que estamos en el mejor momento. Ok. Al final del día, yo en lo personal creo que, pues digo, si puedes ver las cosas buenas y las cosas malas, pues ve las buenas, ¿no? Hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama Abundance. Abundance, ¿de quién es? Es el mismo que escribió la de Bold, los de Peter Diamandis, de Singularity University en San Francisco y así. No. Y bueno, luego te los voy a... Tengo el de Bolt, creo que te lo voy a prestar, y el de Abundance no lo tengo, pero te dicen eso, lo que me acabas de decir, que estamos en la mejor época para muchas cosas. Estoy, de verdad, o sea, esta posibilidad de estar comunicados en este momento y tener como esta variedad de comunicación, de verdad es una cosa muy importante. Hoy día, esta misma plática podrían estarla viendo en Sudáfrica, podrían estarla viendo igualmente en Europa, en Rusia, en donde sea. O sea, la verdad es que, y esta posibilidad de tener estos niveles de comunicación, de verdad es un gran avance, porque la comunicación es una pieza fundamental en la evolución humana. Claro. Entonces, me parece que esta etapa es muy valiosa por eso, ¿no? Y en su momento, pues seguramente en la Edad Media también vivían una cosa parecida y así sucesivamente, pero Sí, vamos como evolucionando. Como ¿no? diría AMLO, ¿no? Benditas redes sociales. Sí, benditas redes sociales a final de cuentas. y a final de cuentas, pues también... ¿Tú eres toda la pro, gente pro que hace AMLO o cosas. no? No, yo más bien soy como... ¿Votaste por él? Aplico el sentido crítico, ¿no? Como mucho en ese, que de pronto es lo que siento que hace falta, porque a mí no me gusta mucho como ser reduccionista en el sentido de decir, estás a favor o en contra, a menos de que sea, no sé, América Pumas. Ay, sí, ¿no? Perdón. ¿A quién le vas a...? Sí, a los Pumas, evidentemente. ¿No? Ahí no hay... Pero es diferente, ¿no? Y de pronto hay decisiones importantes que no puede ser... tan popular. A mí se me hace ser como populista reducir los problemas a cosas tan simples como estoy a favor o en contra. Para mí no tiene sentido. Ni necesariamente es malo, ni necesariamente es bueno, pero cuestiónalo. ¿Votarías por, o más bien, votaste por AMLO? Sí. Sí, votaste por AMLO. Sí. Ok. ¿Y te gusta en general? ¿Lo que está haciendo te gusta? Algunas cosas no, algunas cosas sí. ¿Pero la mayoría sí o no? Por ejemplo, algunas cosas, todo lo que tiene que ver con la parte económica, de la forma que básicamente más o menos ha dejado como, no lo ha metido mano, creo que ha caminado muy bien y ha habido buen resultado. O sea, el superpeso. Temas de, sí. En temas de vivir, y hoy tenemos una tranquilidad de verdad impresionante. Lo que hizo de no endeudar al país y sostener todo el alza de precios de petróleo, que nos dio como cierta estabilidad económica, fue un gran acierto. Claro. Si me preguntas, por ejemplo, en temas de vivienda, a mí me parece que no ha sido suficiente, que es un tema que domino bastante y digo, no me gusta del todo, pero entiendo el espíritu de por qué de pronto hay como cosas que se vuelven prioritarias como el tema de la corrupción, que sí se vuelve más fundamental antes que estar viendo el tema de vivienda, ¿no? Oye, entonces, ¿tú medio analizaste el tema que hizo de lo de que les daba para plantar? Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida. Ajá. ¿Qué opinas? Digo, yo lo conozco a grandes rasgos, no conozco el fondo, pero se me hace muy bueno, pero no sé qué opinas. Sí. En el caso del programa Sembrando Vida, digo, sé poco por lo que he visto más o menos en los medios. Creo que ahí de pronto también hay una... a veces no es suficiente tener como la buena intención, sino a veces también tienes que tener una metodología de cómo ejecutarlo. Claro. Por ejemplo, se estuvieron publicando algunos casos donde sí se le pagaba a las personas por mantener las zonas, cosa que sonaba bastante bien en general, porque era como una especie de subsidio, digamos, al bosque, subsidio al campo, que no me parece nada mal. Pero también había personas que abusaban de eso y entonces empezaban a destruir la naturaleza para sembrar y cosas así. Entonces, oye, también hay que tener controles. Y una cosa que le hace falta mucho a este país en general, y siempre le ha hecho falta, son controles. Claro. Y tener una visión de futuro del país. Esa parte a mí me preocupa mucho, ¿no? Ya. Pero bueno, pues sí, no, digo, hay cosas como todo, ¿no? Yo no voté es por muy él. Difícil. Yo no voté por él, pero a mí sí me gustan mucho muchas cosas que están haciendo, principalmente las mañaneras. Bueno, esa es comunicación otra Comunicación, vez, ¿no? pero nadie lo había hecho. ¿No? 2 horas todos los días estar hablando de qué está pasando y saber. Y oye, ya ha resistido, porque... resiste. ¿Cuál presidente te aguanta esos trancazos todos los días? Ya querían prohibir las mañaneras. Digo, a mí eso se me hace como su gran acierto, entre muchas otras cosas, pero obviamente hay cosas que
Pues no, pero a mí en general yo no voté por él, pero me ha gustado bastante. Sí. Pues se ha cuestionado todo. Y a mí me gusta esta idea de cuestionarlo todo. Sí, ¿no? O sea, vamos, porque las cosas ni es que sean buenas ni es que sean malas. O sea, todo tiene enfoques. Hay cosas que dan buenos resultados, hay cosas que no. Hay que evaluarlo y decir, bueno, en una empresa tú te estás enfrentado todo el tiempo a eso. Oye, vamos a hacer esto. Lo haces y muchas veces no funciona. Sí. Pero tienes que ser honesto y decir, no funcionó. Claro. Bueno, cambiémoslo y vamos para otro lado. Pero primero tengamos ese sentido crítico de decir, no funcionó. Aceptemos que no funcionó. Y en ese momento puedes avanzar para tomar otra dirección. Okay. Y de pronto nos quedamos mucho como en el, oye, ¿estás a favor en contra? Pues, ¿de qué? O sea, realmente no es productivo de pronto ese pensamiento como más monolítico, más reduccionista, más populista. Para mí no aplica. O sea, yo soy universitario, y soy profesor en la universidad también. Entonces, lo que te decía, el problema de enseñarle a pensar a las personas es que te van a cuestionar a ti mismo, porque ellos van a usar su propio criterio. Sí. Y tú mismo vas a ser cuestionado. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás haciendo buen trabajo. Cuando te cuestionan a ti, dices, wow, muy bien. ¿No? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Ok. Va, Marco. Bueno, digo, ya como para finalizar, si alguien te quiere contactar o le interesa meterse a fondos de vivienda, tandas de vivienda, perdón, ¿cómo te pueden contactar o cómo pueden conocer más de lo que estás haciendo? Ok, bueno, pues de entrada por la página web, ¿no? Tandas de Vivienda, ahí estamos todos, ahí. ¿Cómo se escucha? ¿Tandasdevivienda.com? Tandas de Vivienda, lo googlean y ahí aparecen casi todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook, que es la que más funciona por tradición. LinkedIn también se mueve algo. En Twitter está como, ahí sí cambió un poquito porque está Tandas de Vivienda 1. Ok, y tienen también Telegram, ¿no? Como un grupo. Estamos en Telegram, sí. Fíjate que lo de Telegram es una red interesante porque estamos tratando de que también la comunidad interactúe libremente dentro de las cosas que estamos haciendo. Sí. Pero ha costado un poco como implementar el modelo porque lo que te decía, como es algo nuevo, las personas no de pronto esperan meterse a una página que vende casas. Sí. Y de pronto no han agarrado este rollo. Ahorita estamos trabajando en eso, pero va un poco por ahí. Nosotros vamos a ver si tenemos ahí interacción interesante en Telegram. Va, entonces, pues ahí te pueden contactar, Tandas de Vivienda, te googlean y ahí apareces. Ahí aparece. Pues Marco, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes ahí, la producción y a todos. La verdad es que está increíble. Va, gracias. Éxito, muchas gracias. Saludos.